y vamos a poner la asistencia, escuchen bien, luego del ejercicio 7. La asistencia entonces luego del ejercicio 7. Bien. Halle, ejercicio 6, halle si existen los extremos relativos de las siguientes funciones. Los extremos relativos de las funciones dadas utilizando cuando sea posible el criterio de la segunda derivada. Bien, y acá tenemos el criterio de la segunda derivada, que es un teorema, está extraído de la teoría y dice que si f es una función tal que su derivada en c es igual a 0, tenemos que en c la derivada se hace 0. Y si la segunda derivada en c es negativa, entonces el valor de la función calculado en c es un máximo relativo. Y de la misma manera, si la segunda derivada es positivo, entonces el valor de la función calculado en c es un mínimo relativo. Bien, entonces acá la información sobre si es máximo o mínimo relativo nos va a dar la primera derivada, siempre y cuando f' de c sea igual a 0. Es decir, que nosotros necesitamos que exista la derivada y que además la derivada sea igual a 0. ¿Qué ocurre en el caso que la segunda derivada me dé 0? ¿Qué hacemos si la segunda derivada nos da 0? Se adopta el criterio de la primera derivada. Así es, este criterio no nos sirve en el caso que la segunda derivada de 0, fíjese que no se cumplen con las hipótesis, entonces vamos a tener que usar el de la primera derivada o alguna otra herramienta para encontrar los extremos. Bueno, la función es la función h, que depende de u, y h calculado en u, y h calculado en u es igual a u menos 3 elevado a la 2 tercios por u al cubo. Esta es una función radical de índice impar y esta es una función polinomial de grado 3. Y el producto de estas dos funciones, ¿dónde va a estar definido? Es decir, ¿cuál va a ser su dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Números reales. Todos los números reales, exactamente. Todos los números reales van a ser parte del dominio de esta función. Y esta función, por ser una radical de índice impar y una polinomial, ambas son continuas en los reales. Entonces, ¿dónde va a ser continua la función h? Los reales. En los reales, ¿bien? Entonces ya sabemos acá que la función h es continua en todos los reales. Entonces, h es continua en los reales y la explicación es porque es producto de dos funciones que son continuas, una radical de índice impar y la otra que es una polinomial de grado 3. Bien, bueno, nosotros tenemos que buscar los extremos relativos. Para encontrar los extremos relativos, ¿qué necesitamos conocer? Los números ¿qué? Críticos. Necesitamos conocer los números críticos de la función. Entonces, para encontrar los números críticos, ¿qué debemos hacer con la función? Derivarla. Así es, entonces vamos a derivar
Esta función es un producto de dos funciones, así que vamos a aplicar el criterio del producto. Tenemos u menos 3 a la 2 tercios, su derivada es 2 tercios de u menos 3 elevado a la menos 1 tercio por u al cubo sin derivar, más, ahora vamos a copiar, u menos 3 elevado a la 2 tercios, que está acá, por la derivada de u al cubo, que es 3u al cuadrado. Bien, entonces esta es la función derivada. Lo que vamos a hacer es tratar de acomodarla un poco para poderla volver a derivar. Porque fíjense que si tuviésemos que derivar esto, habría que derivar el primer término como un producto, más el segundo término como un producto. Se nos va a hacer, no nos va a entrar en la hoja de larga que se va a hacer la derivada. Entonces veamos si podemos expresar esta misma función de una manera más corta, usando las operaciones algebraicas. Bien, entonces acá vemos que tenemos u menos 3 elevado a la menos 1 tercio, es lo mismo que llevar u menos 3 a la 1 tercio al denominador. Entonces nos va a quedar 2 por u al cubo, y en el denominador nos va a quedar 3 por u menos 3 elevado a la 1 tercio. Esto que tenía signo negativo lo llevo al denominador. Y el segundo término me queda 3u al cuadrado, lo acomodo un poco, 3u al cuadrado por u menos 3 elevado a la 2 tercios. Bien. Si sacamos común denominador 3 por u menos 3 a la 1 tercio, sacando común denominador, nos queda que h' en u es igual a 2 cuadrado más 9u al cuadrado por u menos 3. Sacamos como un denominador cuando multipliquemos u menos 3 elevado a la 1 tercio por u menos 3 elevado a la 2 tercios, se van a sumar los exponentes y me va a dar el exponente 1. Fíjense que ahora nos queda más corta. Y acá nos damos cuenta que esta función derivada no está definida para qué valor. Ajá, u igual a 3 puede Para ser. 3. Exactamente, cuando el denominador se hace 0 en 3. Esta función, la derivada, no va a estar definida en 3. Bien, fíjense acá, si aplico la propiedad distributiva y sumo, me queda que la expresión de la derivada es 11u al cubo menos 27u al cuadrado, acá hice la distributiva y sumé, sobre 3 por u menos 3 elevado a la 1 tercio, el denominador queda igual. Bien, esta es la expresión que nos conviene para derivar porque nos queda un cociente. Fíjense que un cociente y en cada uno, y son dos términos, no hay mucho que hacer. Bien, tenemos la expresión entonces de la primera derivada de una manera resumida. Bien, habíamos dicho que 3 no pertenecía al dominio de la derivada, quiere decir que no podemos calcular la derivada en 3, no existe la derivada en 3. Pero 3 sí era un h, entonces podemos decir que 3 es un número crítico. ¿Qué ocurre si 3 es un número crítico? ¿Qué podemos encontrar ahí? Los intervalos de crecimiento, decrecimiento. Sí, pero acá no estamos estudiando intervalos de crecimiento y decrecimiento, sino extremos. ¿Y dónde pueden ocurrir los extremos relativos según el teorema? ¿Número crítico? Ocurren en los números críticos.
Entonces, sabemos que en 3 posiblemente tengamos un número crítico. Es muy probable, en 3 tenemos un número crítico, entonces puede ocurrir que el valor de h en 3 sea un extremo relativo. Y ahora pregunto, para 3, ¿podemos aplicar el criterio de la segunda derivada? No. No, no se puede aplicar porque el criterio decía que tenía que existir la derivada y tenía que valer 0. Muy bien, entonces no se puede usar el criterio de la segunda derivada, no nos va a quedar otra que usar el criterio de la primera derivada en este caso. Bien, entonces ya sabemos que más adelante, para estudiar si h de 3 es o no un extremo relativo, vamos a tener que usar el criterio de la primera derivada. Bien, continuemos. Tenemos que buscar el resto de los números críticos, que son aquellos que hacen que la derivada sea igual a 0. Es decir, estamos buscando valores c que pertenezcan al dominio de la función h y que además, cuando calculemos la derivada en c, nos dé igual a 0. Entonces vamos a plantear esta situación. Vamos a poner que h calculado en c sea igual a 0. Entonces nos va a quedar que h' calculado en c es igual a 0, nos queda que c cuadrado por 11c menos 27 sobre 3 por c menos 3 elevado a la 1/3 sea igual a 0. ¿Para qué valores se hace 0 esa derivada? Para Para 0 0. y 27 sobre 11. Exactamente, entonces ahí tenemos nuestros números críticos. Tenemos 0, 27 sobre 11, ¿y qué otro valor va a ser número crítico? Y el 3. El 3. Y sabemos que tal vez en 0 y en 27,11 podemos usar el criterio de la segunda derivada. Ya sabemos que en 3 no, que en 3 hay que usar el criterio de la primera derivada. Entonces 3, puede haber un extremo, pero hay que usar el criterio de la primera derivada, no se puede usar el de la segunda. Bien, vamos a ver si podemos para 0 y 27/11 usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué necesitamos conocer para saber si podemos aplicar o no el criterio de la segunda derivada? La segunda derivada. La segunda derivada. Entonces vamos a tener que derivar h nuevamente. Habíamos llegado a esta forma, que era 11 u al cubo más 27 u al cuadrado sobre 3u menos 3 elevado a 1/3. Esa es la expresión que vamos a derivar para encontrar la segunda derivada. Esta es la primera derivada, vamos a derivar esta función y veamos qué nos da. Es un cociente. Y en el numerador tenemos una suma, así que nos va a quedar larguito. Nos va a quedar un poquito largo. Bien, entonces derivamos, un poquito para acá, y nos va a quedar lo siguiente. La derivada de 11u al cubo más 27u cuadrado, como es un polinomio, nos va a quedar 33u al cuadrado más 54u. Y acá tenemos el denominador intacto. 3 por u menos 3 elevado a la 1/3. Hermoso ahí. Menos, ahora dejamos el numerador igual, que es 11u al cubo
más 27u cuadrado, lo tenemos acá, por la derivada del denominador, que va a ser 1/3 por 3u menos 3, y como estaba elevado a la 1/3, le resto 1, me queda a la menos 2/3. Y el 1/3 se me simplifica con el 3, y solamente me queda u menos 3 elevado a la menos 2/3. Queda un poquito larga. Imagínense si la dejábamos como estaba al principio la derivada. Se nos iba a hacer más larga. El resultado iba a ser el mismo, solo que íbamos a tener que derivar una expresión más complicada. ¿Se entiende cómo derivé esta función? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a tratar de trabajar un poco la función derivada para que nos quede como un producto, como un cociente, para que podamos determinar fácilmente el signo. Recuerden que para determinar fácilmente el signo siempre nos conviene factorearla. Bien, entonces lo que voy a hacer es, acá en el numerador tengo una resta, puedo escribir esto como una resta de fracciones con el mismo denominador. Entonces me va a quedar 33 u al cuadrado más 54u por 3 1 sobre 9u menos 3 elevado a la 2. De caso, podemos simplificar el 3 con el 9, nos queda el 3 en el denominador nada más, y podemos simplificar el u menos 3, que en el numerador está 1/3 y en el denominador está 2/3, va a sobrevivir 1/3 en el denominador. Nos queda esta fracción si separamos. Ahora, si separamos el otro término, nos va a quedar 11u al cubo más 27u al cuadrado por u. Esto lo puedo llevar al denominador, u menos 3 elevado a la menos 2/3 lo llevo al denominador, y me va a quedar en el denominador 9 por u menos 3 elevado a la 2/3 por u menos 3 elevado a la 2/3. Si sumo los exponentes me queda 4/3. ¿Vean? Entonces nos queda esta expresión. Es medio larguito, es muy algebraica esta parte. Bien, lo que hago es resolver esta resta, me queda 9u menos 3 como común denominador, hago la resta de fracciones, acá tenía el menos, me va a quedar 11 menos 11u al cubo, y acá tenía más 27, me queda menos 27. Y acá me va a quedar 3, y me va a aparecer u menos 3 como factor. Bien, si resuelvo las propiedades distributivas y me queda esto, y si sumo, me va a quedar esta expresión que es, hermosa. 88 u al cubo menos 162 u al cuadrado menos 486 u sobre 9 por u menos 3 elevado a la 4/3. Entonces tenemos un polinomio sobre esta expresión, y veamos. Ahora analicemos qué pasa para c igual a 0 con el valor de la segunda derivada, y para c igual a 27 onceavos. Entonces veamos qué pasa cuando el valor de c es igual a 0. Sabemos que la primera derivada calculada en 0 nos da 0. ¿Y qué pasa acá si reemplazamos u por 0?
en la segunda derivada? Tenemos 0. Tenemos 0. ¿Podemos aplicar el criterio de la segunda derivada? No, tiene que No, ser porque me mayor dan o menor. ¿Se acuerdan que si la segunda derivada nos daba 0, no se puede usar el criterio de la segunda derivada? Entonces, para c igual a 0, no nos queda otra que usar el criterio de la primera derivada. Vamos a usar entonces el criterio de la primera derivada. Bien. Entonces ya sabemos que para 3 y para 0 vamos a tener que usar el criterio de la primera derivada. Veamos qué pasa para c igual a 27 onceavos. Nosotros ya sabemos que la primera derivada en 27 onceavos nos da 0. Ahora, ¿qué ocurre si reemplazamos 27 onceavos acá? Si reemplazamos 27 onceavos, acá, en esta expresión que está en el numerador, nos va a dar una cantidad negativa. Se los dejo para ustedes que hagan el cálculo, revisen que si reemplazan acá 27 onceavos, les va a dar algo negativo. Los números no son muy agradables, pero se puede ver que si uno lo reemplaza, el número que se obtiene es negativo. Y el denominador está elevado a la cuarta, entonces va a ser siempre positivo. Por lo tanto, el valor de la segunda derivada calculado en 27 onceavos es negativo. ¿Se puede aplicar el criterio de la segunda derivada? Sí. Sí, sí lo podemos aplicar al criterio de la segunda derivada. Entonces lo vamos a aplicar. Tenemos que la primera derivada calculada en 27 onceavos nos da 0. Y la segunda derivada también calculada en 27 onceavos nos va a dar un número negativo. Estas son las hipótesis que se cumplen. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, podemos afirmar que h calculado en 27 onceavos es un máximo relativo. Cuando acá sea negativo, acá va a ser máximo relativo. Si me da positivo, me da un mínimo relativo. Pero tiene que existir la segunda derivada y tenemos que hacer el cálculo del signo para ese valor, para saber si es un máximo o un mínimo relativo. El problema del criterio de la segunda derivada es que no siempre lo vamos a poder utilizar. Pero si se utiliza, es rápido. Si es negativo, es un máximo. Si es positivo, es un mínimo. Bien. El problema nos decía que encontremos todos los extremos relativos y hasta ahora hemos encontrado uno. Y hemos visto que para los valores 0, que para 0 y para 3 tenemos que usar el criterio de la primera derivada. Acá he vuelto a escribir h', solo que he sacado factor común u cuadrado en el numerador para que me quede como un producto. Bien. Entonces vamos a usar el criterio de la primera derivada y vamos a dividir el dominio, que son los reales, en intervalos de prueba. Nos va a quedar desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 27 onceavos, y de 27 onceavos a 3, y desde 3 hacia el infinito. Usar el criterio de la primera derivada, vamos a poner un intervalo de prueba, un valor de prueba,
y vamos a analizar el signo de la primera derivada en este intervalo. El valor de prueba nos sirve para eso. Bien. Si nosotros estamos en el intervalo, va desde menos infinito hasta 0, podemos tomar el menos 1, que es el valor más fácil de manejar, y vamos a calcular h en menos 1. Entonces nos va a quedar menos 1 al cuadrado por menos 11 más menos 27 sobre 3 por menos 4 elevado a la 1/3. ¿Qué signo va a tener esta expresión? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar positivo, por negativo es negativo, y el denominador es negativo, nos va a dar positivo. Nosotros ya sabemos que eso quiere decir que la función va a crecer. La gráfica va a tener una forma así creciente. Esto nos está diciendo que la función crece. En el intervalo 0, 27 onceavos, en este intervalo está el 1, fíjense porque 27 onceavos está, si ubicamos acá los números, 27 onceavos va a estar entre 2 y 3. El 1, acá va a estar el 2. Entonces acá podemos elegir el 1 como valor de prueba, y si hacemos h calculado en 1, nos va a dar 1 al cuadrado, y nos va a quedar 11 menos 27 sobre 3 por menos 2 a la 1/3. Esto es positivo, esto es negativo y esto es negativo. Entonces nos queda numerador negativo y denominador negativo. El signo de la derivada en este intervalo va a ser positivo. Entonces sabemos que aquí la función sigue creciendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar en 0 según el criterio de la primera derivada? ¿Hay algún extremo en 0? No. No, porque la función va a pasar por 0 y va a seguir creciendo. Hay un número crítico en 0, pero no va a haber extremos. Y el análisis es el siguiente. Tenemos para c igual a 0, tenemos que para todo x perteneciente al intervalo menos infinito 0, la derivada es positiva. Y para todo x perteneciente al intervalo 0, 27 onceavos, la derivada es positiva. Y nuestra función h es continua en 0. Entonces va a pasar esto, nuestra función es creciente, va a pasar por el 0, donde tiene la recta tangente horizontal, y sigue creciendo. Puede ser que tenga esta forma, o puede ser que tenga esta forma, y acá en 0 también tiene recta tangente horizontal. La función sí pasa por el 0 y sigue creciendo. En realidad, acá podemos decir que h es creciente en el intervalo menos infinito 27 onceavos. ¿Por qué podemos decir creciente en todo ese intervalo? Porque es continua y creciente en todo el intervalo. Claro, porque lo importante es que es continua en 0, que no hay un salto en 0, entonces quiere decir que la función no se corta y sigue creciendo. Y si es creciente, bueno, no va a tener un máximo ni un mínimo. Veamos qué ocurre para 3. Nos faltaba ver qué pasaba en 3. Para eso,
Tenemos que analizar qué pasa en el intervalo 27 onceavos y 27 onceavos 3 y el intervalo 3 infinito. Bien, hacemos el mismo trabajo, tomamos un valor de prueba, observamos el intervalo 27 onceavos 3, la derivada es negativa. Y en el intervalo 3 infinito, también tomando un valor de prueba, haciendo este cálculo para ver el signo, nos da que el signo es positivo. Entonces nuestra función crece. Veamos qué pasa en 3. Ya hemos visto para 0. Nos falta ver para c igual a 3. Tenemos que extrayendo de la tabla, tenemos que para todos los x pertenecientes al intervalo 27 onceavos 3, h' calculada en x es negativo. O sea que en todo este intervalo la derivada va a ser negativa y en el intervalo que está a la derecha de 3, la derivada es positiva. Y además h es continua. ¿Cómo van a justificar que h es continua en 3? ¿Qué habíamos dicho al comienzo? ¿Dónde era continua h? Todos los En todos los reales. En todos los reales, entonces va a ser continua en 3. Bien, entonces la función es continua en 3. A la izquierda la derivada es negativa y a la derecha la derivada es positiva. H de 3 entonces va a ser un mínimo, porque fíjense, nuestra función va a venir decreciente y luego va a ser creciente. Y acá en 3 no tiene derivada, así que va a tener un punto anguloso. Entonces nuestra función tiene un punto anguloso en 3 y va a ser un pico. Y eso es un mínimo, porque decrece, porque la derivada es negativa, la función decrece y luego crece. Así lo tenemos que pensar. Negativo decrece, positivo crece, que va a encontrar en el camino un mínimo. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Para qué nos sirve la segunda derivada en este? En este caso, para lo que nos piden en este ejercicio, la segunda derivada solamente nos sirve para el 27 onceavos determinar que hay un máximo relativo. Solo para ese valor nos sirve el criterio de la segunda derivada. En este Bien, ejercicio. gracias. Me había confundido con eso. Y habíamos visto que en 0 y en 3 teníamos que usar el criterio de la primera derivada, entonces ahora tenemos que en 3 hay un mínimo. Entonces, en conclusión, tenemos que, en resumen, damos un resumen, tenemos que h en 27 onceavos es un máximo relativo, va a ser un valor máximo relativo, y que h calculado en 3 es un mínimo relativo. Ahí tenemos todos los extremos relativos. No tiene más porque podían ser en 0, en 27 onceavos o en 3. Sabemos, hemos visto que en 0 no hay extremo. Si quieren lo agreguemos acá, que h calculado en 0 no es extremo. Será otra cosa, ya lo vamos a ver más adelante. Pero extremo no va a ser. Más o menos ese es el análisis que hay que hacer. Bueno, esta función es horrible. Para encontrar los extremos de la función y nos dijeron, cuando sea posible, use el criterio de la segunda derivada.
En este caso solamente era posible para 27 onceavos y para los otros dos números críticos hemos usado el criterio de la primera. Bien. ¿Alguna duda acá en este ejercicio antes de pasar al siguiente? ¿No? Ninguna duda. Pasamos entonces al siguiente. Recuerden que después del ejercicio 7 ponemos la asistencia. Bien, el ejercicio 7 es un problema para pensar un poquito más, en donde nos preguntan valores de una constante. Si tenemos la función g, tal que g es igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más cx más d, hallar los valores de a, b, c y d, sabiendo que g de 1 y g de 2 son extremos relativos de g, y que g calculado en 1 es igual a 0, y que la derivada calculada en 0 es igual a 2. Y además nos pregunta qué tipo de extremos relativos es cada uno. Bien, entonces tenemos a, b, c y d son números que tenemos que averiguar. Y la función g es una función polinomial de grado 3. ¿Cuál va a ser su dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Dónde va a ser continua esta función? En Es todos los polinomial. Todo Todo dominio. real. En todo su dominio, en todos los reales. Bien. Ahora vamos a usar los datos que nos dan para poder encontrar los valores A, B, C y D. Cada vez que usemos un dato, se nos va a generar una ecuación que va a depender de estos números de A, B, C y D. Y sabemos que el A que se usa para la primera condición es el mismo B que se usa para la segunda condición y es el mismo A que se usa para la tercera, cuarta condición. Entonces podemos armar un sistema de ecuaciones. Entonces cada condición nos va a generar una ecuación y cada ecuación va a formar parte de un sistema de ecuaciones en donde vamos a despejar A, B, C y D. Acá les recuerdo el teorema de que los extremos relativos ocurren en los números críticos. ¿Qué quiere decir? Que si a nosotros nos dicen que f de c es un extremo relativo, entonces sabemos que es un número crítico. Entonces c va a ser un número crítico. Eso quiere decir que bien, la derivada no existe o que la derivada vale 0. Bien, esta es una función polinomial. ¿Dónde va a ser derivable esta función? En todo su Todo dominio. real. En todos los reales, así que la derivada siempre existe. Entonces, para ser número crítico, la derivada tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. A 0, es la única opción que nos queda. Bien, entonces, teniendo en claro eso, vamos a usar el primer dato, que sabemos que 1 y 2 van a ser números críticos, porque g de 1 y g de 2 son extremos relativos de g. Tenemos que esos van a ser extremos relativos de g. Entonces vamos a tener que g, tal que g de x es igual a por x al cubo más bx cuadrado más c por x más d, y vamos a derivar para obtener la derivada de g. Es muy fácil. ¿Cuál es la derivada de g?
3ax cuadrado más 2bx más c. Ujú. Y el dominio siguen siendo los reales, así que puede ser cualquier número real. Y sabemos que 1 es número crítico. Eso quiere decir que si nos vamos a 0, entonces vamos a hacer eso. Reemplacemos la x por 1 e igualemos a 0. Entonces tenemos que g calculado en 1 es igual a 3a más 2b, va a ser igual a 3a más 2b más c. Y eso sabemos que es igual a 0. Fíjense que ahí se nos genera la primera ecuación, que es 3a más 2b más c igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación de nuestro sistema. Ahora, sabemos que 2 también es número crítico. Entonces la derivada calculada en 2 también nos va a dar 0. Entonces hacemos eso, calculamos la derivada en 2, que es reemplazar la x por el 2, y nos va a quedar 12a más 4b más c igual a 0. Entonces ahí se nos genera otra ecuación. Bien, entonces seguimos usando los datos. Ya tenemos 2 ecuaciones. Tenemos 4 incógnitas. Por lo menos, ¿cuántas ecuaciones necesitamos para poder resolver este sistema si tenemos 4 incógnitas? 4. 4. Bien, entonces continuamos. Sabemos que, por datos, g calculado en 1 es igual a 0. Entonces vamos a hacer eso. Hagamos g calculado en 1. Eso nos da a más b más c más d es igual a 0. Y ahí tenemos la tercera ecuación. Falta la cuarta. Para eso tenemos un dato más, que la derivada calculada en 0 me tiene que dar igual a 2. Entonces reemplazo la x en 0 en la derivada. Nos queda 0 más 0. 0 más 0 más 0 más c a la 2. Entonces de acá nos sale que c a la 2, porque ya tenemos el valor de la constante c, que el valor de la constante c es a la 2. ¿Bien? Entonces ahora sabemos que estas 4 ecuaciones están vinculadas, y como están vinculadas, puedo el siguiente sistema de ecuaciones. Y hacer de este sistema, voy a tratar de despejar A, B, C y D. Bien, ya sabemos que D vale 2. Entonces podemos reemplazar el C en todas las ecuaciones. Y nos va a quedar que 3AB es igual a menos 2, 12A más 4B va a ser igual a menos 2, que A más B más E también es igual a menos 2, y bueno, ya sabíamos que C vale 2. Acá, en las dos primeras ecuaciones de A y de B, así que podemos despejar en esto de A, la primera de A, y reemplacé en la segunda. ¿Por qué despejé 3A? Porque me di cuenta que si multiplico 4 por 3A, voy a obtener las 12A. Entonces 4 veces esto es 12A. No sé si será el único, pero creo que se me tildó la pantalla. 4 veces 3A me da las 12A. A mí también, ¿sí? y se le escucha cortado. Sí, se trabó la pantalla. Sí, a mí también. Se tildó, a ver. Ajá. Sí, se me
Hola, ¿me escuchan ahí? Se me cortó el internet. Sí, ahí está. Sí. Profe, Ah, ahí está. Veamos, voy a intentar compartir de nuevo la pantalla. Sí. Ahí comparto la pantalla, veamos. Ustedes me dicen cuándo la ven de nuevo a la pantalla. Si es que la ven. ¿Ya están viendo la pantalla o todavía no? Todavía no. 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 A mí tampoco me aparece. Ay, no. Empezando a fallar el internet. Me apareció. ¿Ya apareció? Ah, ahí está, a mí también ya me apareció. Sí, ya. Nos hemos quedado en cuando te sacaba C igual a 4. Buenísimo. Arriba. Bien, gracias. Así yo vuelvo por ahí. Bien, tenemos que C igual a 2. Acá. Y que le llamaba 4 a esa ecuación. Bien, he apagado el video para que... A ver si me deja presentar. Que no se corta la presentación de nuevo. Bien. Entonces, armamos el sistema de ecuaciones con las 4 ecuaciones y sabemos que C vale 2. Entonces, como sabemos que C vale 2, lo podemos reemplazar en todas las ecuaciones y nos desaparece una incógnita. Tenemos la primera, nos queda 3A más 2B igual a menos 2. La segunda nos queda 12A más 4B igual a menos 2. La tercera nos queda A más B más D igual a menos 2. Y bueno, ya sabemos que C vale 2. Y acá nos damos cuenta, eso ya queda para observación de cada uno, que las dos primeras ecuaciones dependen de A y de B. Así que de esas dos ecuaciones vamos a poder despejar A y vamos a poder despejar B. ¿Bien? Entonces, acá me di cuenta, despejé 3A y me di cuenta que eso es, lo puedo multiplicar por 4 y consigo las 12A en la otra ecuación. Entonces reemplazo. De la ecuación 1 despejo 3A y lo reemplazo en la ecuación 2. Entonces me queda 4 por 3A, que son las 12A, más 4B igual a menos 2. Cuando reemplazo, hago la distributiva, me doy cuenta que tengo una ecuación con una sola incógnita que es B, la cual despejo y me da que B es igual a menos 3 medios. ¿Me siguen hasta ahí? Y si ya tengo el valor de B, ¿de quién puedo conseguir el valor entonces? Si esas dos ecuaciones dependían de A y de B. De A, nosotros teníamos que 3A era igual a menos 2 menos 2B. Entonces A va a ser igual a menos 2 menos 2 por el valor de B, todo dividido en 3. Si hago esa operación, me queda que A vale 1/3. Entonces ya tenemos A, B y tenemos el valor de C. ¿Qué incógnita nos falta despejar? D. Que se lo puede despejar del A más B más la D. última ecuación, que es A
Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos A, reemplazamos B y podemos despejar D. Entonces reemplazamos A por 1/3. Esto es A. Esto es B. Entonces reemplazamos A, B y despejamos D. Ahí está que D es igual a menos 5/6. Entonces ya podemos armar la función G. Nuestra función G va a ser igual a 1/3, que era A, por X al cubo, menos 3/2, que era B, por X al cuadrado, más 2, que es C, por X, menos 5/6, que era D. Bien. ¿Solamente nos pedían los valores de las incógnitas o nos pedía algo más el ejercicio? Que determinemos qué tipo de extremos relativos son. Ajá. Nos decían que G de 1 y G de 2 eran extremos relativos. Entonces nos decían, bueno, ¿qué tipo de extremos relativos son? Bueno, acá es una función. ¿Se puede derivar 2 veces esta función? ¿Sí? Sí, porque es una función polinomial, se puede derivar muchas veces en realidad. Las veces que nosotros quisiéramos. Bien, tenemos que la primera derivada va a ser x al cuadrado menos Disculpe, 3x más ¿qué 2. funciones ¿Sí? son las que no se podrían derivar 2 veces? ¿Qué cosa? No ¿Puedes le repetir preguntaba porque no escuché? qué tipo de funciones son las que no se podrían derivar 2 veces. Sí, sí hay funciones que no se pueden derivar 2 veces porque en realidad estoy diciendo que esta tiene la derivada en todos los reales, se puede seguir derivando. Hay algunas que vos decís, bueno, ya para x igual a 5 ya no puedo derivar. Para x igual a 7 no existe la derivada. Bien, lo que me expresé mal. Esta función tiene derivadas que valen en todos los reales, hasta la segunda sigue valiendo para todos los números reales. Estoy pensando qué función ya no se puede derivar. En realidad todas se pueden seguir derivando. Lo que va cambiando es el dominio. Sí, ahí me Está bien, expresé profe. mal. Gracias. De nada. Cuando me refería a que se puede derivar, me refería a que la derivada sigue existiendo en los reales. Bien, entonces vamos a derivar x al 3x más 2. ¿Y cuál es la derivada de este polinomio? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3x va a ser igual a menos 3. Entonces tenemos el valor de la segunda derivada y nosotros sabíamos, por ejemplo, que g calculado en 1 hemos usado que era número crítico. Entonces tenemos que g calculado en 1 me da 0. Y que si en segunda derivada el 1 me va a quedar menos 1. Fíjense que acá si calculamos g segunda calculada en 1 me queda 2 menos 3. ¿Eso es negativo o positivo? Negativo. Es negativo. Entonces tenemos que la segunda derivada calculado en 1 me da negativo. ¿Qué nos dice entonces el criterio de la segunda derivada?
que si la segunda derivada en el número crítico, no, me dice que tengo un máximo. Perdón, claro. Me dice que yo tengo acá un máximo. Tengo un máximo ahí. Tengo un valor máximo de la derivada de la función. Entonces g de 1 es un máximo de g. Ahora, veamos qué pasa con g calculado en 2. Tenemos que la primera derivada da 0, eso ya sabíamos. Y si calculamos la segunda derivada calculada en 2, nos va a dar 4 menos 3. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Eso nos da un valor positivo. Entonces tenemos que la segunda derivada es positiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a ser g de 2? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Entonces esto g calculado en 2 es un mínimo relativo de la función g. Es un valor mínimo relativo. Entonces ya hemos contestado que g de 1 es un máximo relativo de g. Y tenemos que, acá en menos 2 tenemos un mínimo relativo. Bien. Bien, ahí se termina. ¿Qué tenemos que poner ahora en la asistencia, verdad? Hemos dicho que luego del ejercicio 7. No se olviden de poner la asistencia. Quiero 45 nombres ahí. Por lo menos. Como mínimo 45 nombres. Mientras ponen la asistencia, les recuerdo que el parcial de cálculo va a ser el día 29 y 30. Se les va a informar qué día les toca rendir. La semana que viene se les va a informar qué día les toca rendir. Vamos a separar por carreras. Tenemos que hacer números. Ahora tenemos que revisar quiénes han quedado libres, quiénes no han cumplido con las condiciones que están en el aula virtual. Y les voy a recomendar que para el día del parcial, ¿cómo se llama esto? El protocolo esté leído, no que lo tengan que leer ese día para saber qué es lo que tienen que hacer. Tuvo ahí unas pequeñas modificaciones el protocolo, así que les recomiendo que lo lean con anterioridad. Y si tienen alguna duda de lo que dice el protocolo, lo preguntan en el foro general del aula virtual. ¿Entendido? Cualquier duda. Bien. Y recuerden que si se desconectan, ahí dice en el protocolo, si ustedes se desconectan del Meet durante el cursado, no tiene validez el examen. Ustedes tienen que estar en el Meet y rindiendo el cuestionario. Ambas cosas, si no, no es válido. Bien. Ahora vamos con el ejercicio 8C. Lo digo porque hubo gente que entró al cuestionario y no entró al Meet. En ese caso, le pusimos como ausente porque no estuvo presente cuando se tomó asistencia. Bien. Vamos con el ejercicio 8. De un ejemplo gráfico de una función que cumpla con las condiciones específicas. Bien, acá nos dan todas de corrido, yo acá las desglosé. Es que sea impar, continua en los reales, que tenga dos máximos relativos, que tenga dos mínimos relativos
y que la recta de ecuación y igual a x sea tangente a su gráfica en 2 puntos. ¿Bien? Nos están pidiendo 5 condiciones para esta función f que debemos graficar. Yo le llamé en este caso f mayúscula a la función. Le podemos llamar g, le podemos llamar h, mayúscula, minúscula, no hay problema con eso. La primera condición es que esta función sea impar. Y nosotros sabemos que la gráfica de una función impar es simétrica respecto, va a ser simétrica respecto, ay, me olvidé de borrar esto, va a ser simétrica respecto del origen de coordenadas. A ver, déjenme que borre esto de la clase anterior. Bien. Entonces vamos a tener una función, eso no quería borrar, que va a ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces, lo que pase a la izquierda se va a repetir a la derecha, pero en negativo. Porque recuerden que decir que la función impar es decir que para todos los x pertenecientes a los reales, porque el dominio son los reales, el valor de f de menos x va a ser igual a menos f de x. ¿Y a qué va a ser igual el valor de f en 0? Tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué sabemos de la gráfica de nuestra función? ¿Por qué punto va a pasar la gráfica de nuestra función? Esto nos indica que la gráfica de nuestra función va a pasar por el punto de coordenadas 0, 0. Ya sabemos que la gráfica de nuestra función al ser impar tiene que pasar por el 0, 0. Ahora, supongamos que acá en B, no sé, acá le pongamos para este valor A, la función presenta un máximo. Acá hay un máximo en A. Acá en A tenemos un máximo. ¿Qué va a pasar en menos A? Va a haber un mínimo. La función va a haber un mínimo porque la función va a estar reflejada acá. Entonces acá si el máximo tiene 1, 2, 3, 4 y medio, entonces acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 y medio. Entonces acá vamos a tener un mínimo. Y si acá, por ejemplo, tenemos un mínimo en B, vamos que este sea B, vamos que acá tengamos un valor B y acá tenemos un mínimo relativo. Porque se me ocurre. Y acá en menos B, acá en menos B, ¿qué vamos a tener si acá tenemos un mínimo relativo? Un máximo. Acá vamos a tener un máximo relativo, porque se refleja la función. Bien, acá vamos a tener entonces un máximo relativo. A ver que lo dibuje mejor. Acá tenemos entonces un máximo relativo. Bien. Si ocurre esta situación, ¿cuántos máximos relativos hay en esta va a haber en esta gráfica? 2. ¿Y cuántos mínimos? 2. 2. Fíjense que con poner a la derecha de 0 un máximo y un mínimo, del otro lado también voy a tener un máximo y un mínimo. Y ahí voy a cumplir la condición.
¿no? Porque nos pide que en todos los reales tiene solamente 2 máximos relativos y 2 mínimos relativos. ¿Cuál es la otra condición que le vamos a hacer cumplir a esta gráfica? Le hemos hecho cumplir que sea impar, que sea continua, que quiere decir que no va a tener huecos cuando la dibujemos, que tenga 2 máximos, que tenga 2 mínimos. Y nos falta ver que es tangente en 2 puntos a esta recta, y igual a X, que es la primera bisectriz. Bien, observemos qué pasa. Si nuestra función es tangente acá, en este punto, que tiene coordenada C, en este punto que tiene coordenada C, es tangente a la recta Y igual a X. ¿Qué va a pasar en menos C? ¿Qué va a pasar acá en menos C? C tangente a menos I. Sería menos F de A F de menos C. Sí. También va a ser tangente a la misma recta, porque es justamente la recta primera bisectriz. Si hubiese sido otra, no pasa, ¿no? Bien, entonces veamos, bosquejemos la gráfica de una función que cumpla con estas condiciones. Es tangente acá, llega a un máximo acá, y tiene un mínimo ahí, y bueno, después tiene que crecer, crecer, ¿por qué? Porque ya no tiene otro extremo, no va a volver a bajar. Tiene que pasar, acá por el 0, 0. ¿Y cómo la dibujo del otro lado? Digo las mismas reglas, tiene que ser un reflejo por medio de este punto. Entonces me va a quedar, a ver si están de acuerdo, que me queda algo así. Acá tiene un mínimo, acá va a tener un máximo, me va a quedar algo así, acá va a llegar, va a tener un máximo, y luego va a crecer. Bueno, acá es la que yo tengo, la anterior es más gordita, es por acá. Estoy tratando de copiar el dibujo de la izquierda a la derecha. Con los puntos de referencia. Bien, más o menos. Acá es más así. Ahí está. Esa gráfica de la función f cumple con las condiciones dadas. Sí. Sí, es simétrica respecto al origen. Fíjense que acá del lado izquierdo está reflejada. Eso quiere decir que es impar. Es tangente en 2 puntos a la recta y igual a X. Tiene 2 máximos, tiene 2 mínimos. ¿Es la única gráfica que puedo hacer? No, infinita. Hay infinitas, siempre y cuando cumplan con estas condiciones. Tiene que pasar por el 0, 0, tiene que tener un mínimo y un máximo, y en algún punto tiene que ser tangente a la recta y igual a X. Tiene que alcanzar un máximo. La dibujo de un lado y la reflejo del otro. Va a ser más alto ahí. Y luego va a ser tangente acá. Voy a seguir hasta un mínimo
y va a crecer así. Esta, la gráfica que está en celeste, esa función g, ¿cumple con las mismas condiciones? Fíjense que sí, tiene dos máximos, tiene dos mínimos. Tiene dos máximos, tiene dos mínimos. Tiene dos máximos, dos mínimos, es impar. Y es tangente en dos puntos a la recta y igual a x. ¿Y puedo dibujar otra si quisiera? Sí. Sí, y puedo dibujar las que quiera siempre y cuando cumplan con las condiciones. Estos ejercicios se suelen pedir algunas veces en los parciales y ahí nos damos cuenta si han copiado o no, porque cada uno tiene que tener su gráfica diferente en donde se cumplan las condiciones. Y por supuesto tienen que hacer un análisis, por ejemplo, que acá, que si f de a es un mínimo relativo, f de menos a va a ser un máximo relativo. Si acá es un mínimo, el que está a la izquierda va a ser un máximo. Hay que aclarar esas cosas para que nosotros nos demos cuenta de que entendieron el enunciado y luego reflejarlo en la gráfica. ¿Bien? Bien, fíjense que acá tenemos infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque esta gráfica nos falta información. Hay otra información que podemos sacar con la segunda derivada, que alguien me preguntó, creo que, no sé si fue en esta clase o en la clase pasada, qué significado tiene la segunda derivada. Además del criterio de la segunda derivada nos sirve para estudiar la concavidad de la gráfica. Nosotros tenemos que la gráfica de una función puede ser cóncava hacia abajo cuando quede por debajo de todas las rectas tangentes y puede ser cóncava hacia arriba cuando quede por encima de las rectas tangentes. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Bien. Y acá hay un teorema que es el criterio de concavidad, que nos dice que cuando la segunda derivada es positiva, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada es negativa en todo el intervalo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Es decir, que el signo de la segunda derivada en el intervalo me va a determinar la concavidad. Ahora, ¿por qué en el criterio anterior de la segunda derivada, cuando la derivada era negativa, nos daba un máximo? Si la derivada era negativa, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, quiere decir que tiene esta forma, es cóncavo hacia abajo, por eso nos daba un máximo. Y cuando nos daba que era cóncava hacia arriba, nos daba un mínimo, ¿se acuerdan? Si la derivada era positiva, nos daba un mínimo porque la función es cóncava hacia arriba. No sé, les doy eso como dato para que se acuerden, no sé, a mí me hace acordar. Bien, en este caso nos piden que estudiemos la concavidad de la gráfica de esta función y que hallemos si existen los puntos de inflexión. Bien, ¿y qué es un punto de inflexión? El punto donde se realiza el cambio de concavidad. Bien, es el punto en donde se realiza el cambio de concavidad y además la función es continua en ese punto. Es decir, que no podemos tener un hueco ahí. Hay un cambio de concavidad y además la función es continua.
Bien, entonces, para tener un punto de inflexión tiene que haber una concavidad diferente a la derecha que a la izquierda. Y además la función debe ser continua en ese punto. Bien, si nosotros queremos estudiar la concavidad de esta función g, que depende de alfa, y es igual a alfa más seno de alfa, y alfa va a pertenecer al intervalo 0, 3pi, ahí nos está restringiendo el dominio. ¿Qué tenemos que encontrar para poder estudiar la concavidad de la gráfica de esta función g? ¿Qué tenemos que calcular para estudiar la concavidad de la gráfica? La segunda derivada. La segunda derivada. Entonces vamos a hacer eso, vamos a derivar 2 veces g. Y por supuesto en cada caso vamos a analizar qué pasa con el dominio. El dominio de alfa y el dominio de seno son todos los reales, pero acá tenemos una restricción, así que el dominio de esta función g va a ser desde 0 a 3pi, cerrado en ambos casos, en ambos bordes. Bien, entonces buscamos la segunda derivada. Fácilmente derivamos una vez y encontramos g'. Vamos a encontrar entonces g', tal que g' calculado en alfa es igual a 1 más coseno, porque la derivada de alfa es 1 y la derivada de la derivada de seno es coseno. Y ahora, ¿qué va a pasar con nuestro dominio? ¿Podemos incluir los bordes en el dominio de la derivada? No. No, entonces ahora nuestro dominio va a ser el intervalo abierto 0, 3pi. Bien, ahora derivemos una vez más. ¿Qué va a pasar? Con 1, la derivada nos va a dar 0 porque es una constante, y la derivada de coseno es menos seno. Menos seno. Sí, ya pusimos la asistencia, Jerónimo. Entonces, tenemos que la segunda derivada va a ser igual a menos seno y el intervalo en donde estamos estudiando es 0, 3pi, también abierto, no cambia el dominio. Bien, entonces, ¿cómo vamos a saber dónde puede cambiar la derivada? Y nosotros vamos a estudiar el signo. ¿Cómo buscamos en dónde puede cambiar el signo de la derivada? ¿Dónde puede cambiar el signo de una expresión? En los puntos críticos. Bueno, pero acá no tiene puntos críticos. No, eso es para la primera derivada. Tendría que pasar 0. Sí, no hay problema del final. Tiene que pasar por 0. Entonces, a la segunda derivada tiene que pasar en algún momento por 0 para poder cambiar de signo. Bien, entonces como tiene que poder pasar por 0 para poder cambiar de signo, lo que hacemos es igualar la segunda derivada a 0 y veamos para qué valores se hace 0 la segunda derivada, y esos valores me van a determinar estos intervalos que nosotros necesitamos. Porque sabemos que en ese intervalo la derivada va a tener siempre, la segunda derivada va a tener siempre el mismo signo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular los valores en donde la segunda derivada sea igual a 0 y que además ese valor pertenezca al intervalo abierto 0, 3pi. A ver, ¿para qué valores menos seno de alfa? ¿Para qué valores menos seno de b, en este caso, va a ser igual a 0? Lo que tenemos que resolver entonces es que menos seno de b sea igual a 0. Es decir, estamos buscando que menos el seno de b
sea igual a 0. ¿Para qué valores se hace 0 el seno en este intervalo? ¿Para qué valores el seno vale 0? 0. 0 más capi. Ajá. 0 puede Claramente. ser. 0 no puede Sería- ser porque no está en el intervalo. Sería pi y 2pi. Exactamente. Sería pi y 2pi. Y no hay más porque el siguiente sería 3pi y 3pi no puede ser. Entonces tenemos que los valores en donde cambia, en donde podría cambiar el valor de la segunda derivada es en pi y 2pi. Y esto nos van a determinar intervalos. Vamos a tener un intervalo desde 0 hasta pi, desde pi hasta 2pi y desde 2pi hasta 3pi. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar la concavidad de la gráfica, lo que hacemos es calcular la segunda derivada, igualar a 0 y encontrar los valores dentro del dominio que resuelven esta ecuación. Bien, entonces encontramos los valores dentro del dominio que resuelven esta ecuación y son pi y 2pi en este caso. Bien, puede ser que la ecuación no tenga solución. En este caso, menos seno de b tiene 2 soluciones en este intervalo. Bien, entonces, estos valores pi y 2pi van a determinar 3 intervalos de prueba. El intervalo 0pi, el intervalo pi, 2pi y el intervalo 2pi, 3pi. Vamos a tomar un valor de prueba y vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Y de acuerdo al signo, vamos a saber si su gráfica es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Bien, tenemos el intervalo 0, 2pi y tomamos el valor de prueba pi sobre 2 y calculamos acá. Aquí es igual menos el seno de pi sobre 2. ¿Es algo positivo o negativo? Negativo. Seno de pi sobre 2 es positivo, pero por el signo se vuelve negativo. Exactamente. Y si es negativo, podemos afirmar por el criterio de concavidad que la gráfica de G va a ser cóncava hacia abajo. Es decir, que va a tener una concavidad hacia abajo, o sea, va a ser así, cóncava hacia abajo. Ahora, en el siguiente intervalo, que es de pi a 2pi, podemos tomar 3pi sobre 2 como valor de prueba, y si reemplazamos acá en la expresión, aquí es igual menos el seno de 3pi sobre 2. ¿Cuál era la pregunta acá? Alguien preguntó por qué igualamos a 0, porque queremos ver para qué valores se hace 0 la segunda derivada, porque ahí posiblemente cambie de signo. ¿Entendió, Franco? O sea, buscamos los valores en donde posiblemente cambie de signo la segunda derivada. Porque cuando derivamos no podemos tomar los bordes. Ya hemos dicho en las clases anteriores que la derivada es un límite. Y en los bordes no podemos tomar el límite, podemos tomar el límite lateral. Entonces, en los bordes se podría calcular la derivada lateral, pero no la derivada. ¿Bien? Recuerden siempre que cuando derivamos perdemos los bordes del dominio. Entonces, en este intervalo, como la
segunda derivada me da positiva, podemos afirmar que la gráfica de G es cóncava hacia arriba, es decir, que tiene esta forma. Es cóncava hacia arriba. Y en el tercer intervalo, que va de 2pi a 3pi, podemos tomar 5pi sobre 2 como valor de prueba. Eso nos da un seno igual a 1, pero como tenemos el menos adelante, nos da negativo. Entonces la gráfica va a ser nuevamente cóncava hacia abajo. Bien. Entonces ya tenemos la concavidad. Entonces vemos que hay cambios de concavidad. Primero es cóncava hacia abajo, luego es cóncava hacia arriba y luego viene a ser cóncava hacia abajo. ¿Puede haber puntos de inflexión? Sí, Sí, el debería. pi, 2pi. Ahí en las abscisas pi y 2pi puede haber puntos de inflexión. Entonces, bueno, justifiquemos eso. Primer punto, nos pedían que analicemos la concavidad de la gráfica. Sabemos que es cóncava hacia abajo en el intervalo 0pi. Es cóncava hacia arriba en el intervalo pi, 2pi, y va a volver a ser cóncava hacia abajo en el intervalo 2pi, 3pi. Veamos qué ocurre si tiene puntos de inflexión o no. Recordemos que el punto C, F de C, y eso es importante, es un punto, tiene que tener abscisa y ordenada. La abscisa va a ser el valor en donde la segunda derivada se hace 0 y la ordenada va a ser el valor de la función en ese número C. A ese punto se le va a llamar punto de inflexión si tanto a la derecha como a la izquierda cambia la concavidad de la gráfica y además la función es continua en C. Quiere decir que no va a haber un hueco ahí para que sea punto de inflexión. Bien, acá tenemos que la función G es una función polinomial de grado 1 más la función trigonométrica seno y estamos en el intervalo pi, 3pi. ¿Cómo van a ser esas funciones en ese intervalo? ¿Son continuas o no? Sí. Sí, porque la función es continua en todos los lados. Exactamente. Entonces sabemos que la función G va a ser continua en el intervalo 0, 3pi. Entonces nuestra función es continua en el intervalo cerrado 0, 3pi. Bien, veamos entonces si tiene puntos de inflexión. Del cuadro podemos sacar que la gráfica de G es cóncava hacia abajo en el intervalo 0pi, o sea, el intervalo que está a la izquierda de pi. Y la gráfica de G es cóncava hacia arriba en el intervalo pi, 2pi. Es decir, que a la derecha de pi es cóncava hacia arriba. Y además, la función es continua en todo el dominio, por lo tanto va a ser continua en pi. Entonces podemos afirmar que el punto A, que va a tener coordenadas pi y pi, donde esto es pi, y el otro pi que está en la ordenada es G calculado en pi. Ese punto va a ser un punto de inflexión de la gráfica de G, porque fíjense, cambia la concavidad y la función es continua. Entonces el punto C, G de C, va a ser un punto de inflexión. Eso es importante. Punto de inflexión tiene que tener abscisa y ordenada. La abscisa ya la tenemos, es pi, y la ordenada va a ser G calculado en pi. Entonces tenemos el punto A, que es un punto de inflexión de la gráfica.
hay un cambio de concavidad. Veamos dónde más puede tener otro punto de inflexión, además de pi. En 2pi. A 2pi. En 2pi. Entonces tenemos, de la tabla tenemos que a la izquierda, en el intervalo pi, 2pi, la gráfica de G es cóncava hacia arriba. Y que la gráfica de G es cóncava hacia abajo en el intervalo 2pi, 3pi. Y además, como era continua en todo su dominio, va a ser continua en 2pi. Entonces, hay cambio de concavidad en 2pi y es continua en 2pi. Entonces, el punto B de coordenada 2pi, 2pi, es un punto de inflexión de la gráfica de G. Entonces tenemos dos puntos de inflexión. El punto A, que es pi, pi, y el punto B, que es 2pi, 2pi. No nos piden, pero acá, bueno, les pongo un bosquejo de la gráfica. Fíjense que desde 0 hasta pi, la gráfica es cóncava hacia abajo. Pasa por el punto A, que es el punto de coordenada pi y pi, y comienza a ser cóncava hacia arriba, hasta que llega al punto B, que tiene coordenada 2pi y 2pi, y la gráfica comienza a ser cóncava hacia abajo. Pregunto, ¿esta función cambia su crecimiento en su dominio? No. Es monótona. Es monótona creciente, pero sin embargo la concavidad va variando. Fíjense, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y acá justamente en el punto A cambia la concavidad, por eso es un punto de inflexión. Y en el punto B cambia la concavidad, por eso también es un punto de inflexión. Y el análisis se hace mediante la tabla. Tenemos que ver que cambia la concavidad. A la derecha de 2pi, a la izquierda de 2pi, a la derecha de 2pi, y que además el punto pertenezca a la gráfica. El punto B sí pertenece a la gráfica y el punto A también. ¿Qué ocurriría si acá tendría un punto vacío? ¿Sería punto de inflexión? No. No. Porque tiene que pertenecer al dominio. Tiene que no solo pertenecer al dominio, tiene que ser continuo. Si yo acá tengo un salto, no es punto de inflexión. No tiene que haber saltos ahí. Ni puntos vacíos ni saltos. Profe, una consulta. Si en una cóncava hay un punto vacío, ¿se considera cóncava o no? Sí, se considera cóncavo. Pero bueno, el punto vacío no está en el dominio, así que ahí tenemos, no hay gráfica, hay un punto vacío. Pero si el punto es vacío, donde cambia la concavidad, ¿eso es punto de inflexión? No. Bien, entonces ahí está bien, tiene que ser continuo. Ahí ya no es punto de inflexión, es un punto en donde cambia la concavidad, pero es un punto que no pertenece a la gráfica. Por eso no puede ser un punto de inflexión. Bien, vamos al último ejercicio de la materia. En los siguientes apartados, bosqueje la gráfica de una función f que cumpla con todas estas condiciones. Y acá nos dan una serie de condiciones que son muchas, que f es continua en los reales. ¿Qué quiere decir que f es continua en los reales, gráficamente? No presenta ni interrupciones ni salto. No va a tener interrupciones, ni salto, ningún hueco. Nuestra gráfica la hacemos de una sola línea sin cortar. Bien. ¿Qué quiere decir el segundo dato? Que el valor de f en menos 4 es igual a 3.
Eso quiere decir que el punto menos 4, 3 es un punto de paso de la gráfica, es un punto que pertenece a la gráfica de f. Es decir, que nosotros ya podríamos ubicar ese punto, el punto menos 4, 3, es un punto por donde va a pasar la gráfica de f. Después nos dicen que f calculado en 0 me da 0. ¿Por qué otro punto va a pasar la gráfica? 0, 0. Por el 0, 0. Y también nos dice que f calculado en 3 nos da menos 2. Eso quiere decir que la gráfica va a pasar por el punto 3 menos 2. Entonces tenemos 3 puntos por donde obligadamente tiene que pasar nuestra gráfica. Y además sabemos que nuestra gráfica no va a tener huecos. Bien. Ahora, el siguiente dato es que la derivada calculada en menos 4 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada calculada en menos 4 es igual a 0. ¿Qué tipo de valor va a ser menos 4? ¿Cómo, profe, que tenemos que la derivada calculada en menos 4 es igual a 0. Entonces menos 4 va a ser un número crítico. ¿Y qué puede ocurrir ahí? haya un extremo relativo? Puede ser, puede ocurrir. Lo que sí estamos seguros es que la recta tangente en el punto menos 4, 3, entonces sabemos que la recta tangente en el punto menos 4, 3 es horizontal, ¿o no? Porque tiene pendiente 0. Es una recta horizontal. Eso seguro. Que presenta recta tangente horizontal en el punto menos 4, 3. Que es el punto de paso. Además sabemos que la derivada en 3 es igual a 0. Eso también quiere decir que 3 es un número crítico y puede ser que f de 3 sea un extremo relativo. También nos está diciendo que acá que la recta tangente en el punto 3 menos 2 es horizontal. Va a ser una recta tangente horizontal. Entonces una recta tangente horizontal. Bien, ahí ya tenemos datos para ir graficando. Tenemos 3 puntos de paso. Tenemos que en estos puntos, en el punto menos 4, 3 y en el punto 3 menos 2, tenemos recta tangente horizontal y posiblemente ahí encontremos algún extremo. Bien, los siguientes 3 datos nos hablan del valor de la derivada en intervalos. Si nosotros tenemos valores de la derivada en intervalo, ¿qué información nos está dando con respecto a la función? Crecimiento y decrecimiento. El crecimiento y el decrecimiento. Entonces nosotros podemos reflejar estos datos en la siguiente tabla. Tenemos que la derivada para los x menores que 4 es negativa. Hola. Hola. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan? Profe,
Sí, se cortó en mi internet. Ay, roguemos que no se corte en los próximos 10 minutos para que terminemos. Bien, les decía, en el intervalo menos infinito menos 4, la derivada de la función es negativa. ¿Qué sabemos de la función en ese intervalo? Decrece. Decrece. Ahora, tenemos que la derivada es negativa en el intervalo menos 4, 3. ¿Qué sabemos de la función en ese intervalo? Sigue decreciendo. Sigue decreciendo. Entonces, ¿va a haber un extremo en menos 4? No. Sabemos que en menos 4 no va a haber un extremo. Ahora sabemos que para todos los x mayores que 3, es decir, de 3 a infinito, la derivada es positiva. ¿Qué va a hacer ahí la función? Decrece. Entonces sabemos que acá, en 4, ¿qué va a haber? De acá sabemos que f calculado en 3, ¿qué va a ser? Si la función decrece y luego crece. Un mínimo relativo. Entonces, f calculado en 3, que era igual a, ¿cuánto era f de 3? A menos 2, es un mínimo. Relativo. De f. Bien, entonces ya tenemos que tiene un mínimo en 3, el valor es menos 2 y va a ser un mínimo relativo. ¿Tiene algún otro extremo, de acuerdo a estos datos, si usamos el criterio de la primera derivada? ¿Hay algún otro extremo además de ese mínimo? No. No. Bien, veamos. Los siguientes datos es que la segunda derivada es igual a 0 en menos 4 y la segunda derivada es igual a 0 en 0. Eso nos está diciendo que posiblemente los puntos menos 4, f de menos 4, es decir, el punto menos 4, 0 era menos 4, 3, que posiblemente el punto menos 4, 3 y el punto 0, 0, de 0, f de 0, posiblemente van a ser puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque ahí la segunda derivada se hace 0. ¿Podría haber un cambio de qué? Concavidad. De concavidad. Pero para eso necesitamos la información de qué ocurre a la izquierda y a la derecha de menos 4 y de 0 para ver si la gráfica cambia o no de concavidad. Y esos datos son los siguientes. Nos dicen que para los x menores que menos 4, la segunda derivada es positiva. Para los x mayores que menos 4 y menores que 0, la segunda derivada es negativa. Y que para los x mayores que 0, la segunda derivada es positiva. Bien, podríamos volcar estos datos en la siguiente tabla. Tenemos que desde menos infinito hasta menos 4, la derivada es positiva. ¿Qué sabemos de la gráfica de f? Es cóncava cóncava hacia hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. ¿Qué sabemos en el intervalo menos 4, 0? Sabemos que la segunda derivada es negativa. ¿Cómo va a ser la gráfica? Cambia de concavidad. Entonces ahí en menos 4 va a haber un punto de inflexión. ¿Y dónde más va a haber un punto de inflexión? De acuerdo a esta tabla. en 0. En 0. Entonces vamos a tener dos puntos de inflexión. Uno de abscisa menos 4 y el otro de abscisa 0. Entonces ya tenemos que los puntos, voy a agregar esa condición acá, que el punto menos 4, 3 es punto de inflexión porque sabemos que es continua.
¿Y cuál otro más? Y también el punto 0, 0. Van a ser 2 puntos de inflexión. Siempre me acuerdo que una vez en un parcial, en vez de poner punto de inflexión, alguien puso punto de inflexión. Bien, voy a saltar acá la gráfica y vamos a analizar esto. Bien. Voy a copiar esto de acá. Voy a poner acá. Antes de ir a la gráfica. Bien. Fíjense en este análisis. Me fue muy para acá. Uy, de arriba. Ahí está. Fíjense en este análisis que dice acá. Comparando el crecimiento y la concavidad, o sea, comparando esta tabla con esta tabla, fíjense que acá tenemos cortes en -4 y en 3. Y en la otra tabla tenemos corte en -4 y en 0. Entonces, sí. Nosotros tenemos acá, el dominio eran los reales. Tenemos que el dominio eran todos los reales. Y tenemos un corte. En -4, que cambia la concavidad. Tenemos un corte en 0, que cambia la concavidad. Y además, sabemos que en 3 hay un cambio de crecimiento. Entonces vamos a analizar así. Vamos a poner los valores en donde se anula la primera derivada y en donde se anula la segunda derivada. Bien. ¿Qué pasa desde menos infinito a -4? Tenemos que la función desde menos infinito a -4, la función que hace. La función decrece y en ese intervalo la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a poner eso. Que en el intervalo que va de menos infinito a -4, la función decrece. En este intervalo la función decrece y su gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a hacer una gráfica de una función que es decreciente, perdón, y es cóncava hacia arriba, dicho abajo. Una función que es decreciente y la gráfica es cóncava hacia arriba. Luego, en el intervalo -4, 0, la función sigue decreciendo, pero su gráfica es cóncava hacia abajo. Esa información la saqué de las tablas anteriores. Entonces, desde -4 hasta 0, nuestra función sigue decreciendo, pero ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha cambiado en -4? La concavidad. Decrecía cóncava hacia arriba y ahora decrece cóncava hacia abajo. ¿Bien? Entonces ahora decrece cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa luego? En el intervalo que va desde 0 hasta 3, la función sigue decreciendo. Pero su gráfica ahora es cóncava ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Y está bien porque en 0 hay un cambio de concavidad, es un punto de inflexión. Entonces, hasta 3, la gráfica decrece y habíamos dicho que en 3 había un mínimo relativo. Y ahora, a partir de 3, la función crece, pero sigue siendo cóncava hacia arriba. Entonces ahora la función va a crecer
y es cóncava hacia arriba. Bien, y este es el bosquejo de una función que cumple con todas las condiciones dadas. ¿Es la única gráfica que puedo hacer? Podría ser otra, porque no me dice, pasa por los puntos que me han indicado. Cumple con la concavidad, cumple con el crecimiento, pero no es la única, porque yo podría graficar una función que sea decreciente, pasa por ese punto, acá se hace cóncava hacia abajo, y es decreciente, llega acá, a partir de esto se hace cóncava hacia arriba, pasa por este punto y puede crecer así, y sigue creciendo. ¿Esa gráfica cumple con las condiciones? Sí, también. Sí. Entonces, también en este caso tenemos infinitas posibilidades de gráfica, pero tenemos más condiciones. Tiene que pasar por los puntos, el punto -4, 3 tiene que ser punto de inflexión, el punto 0, 0 tiene que ser otro punto de inflexión, y acá en 3 tiene que tener un mínimo que vale -2. También cada uno podría hacer una gráfica diferente y obtener, ¿cómo se llama esto? Si tenemos una gráfica diferente para la función f. Eso ya depende de cada persona como la quiera graficar. Bien, entonces se entiende el análisis de cuando la función es creciente y su concavidad, cómo lo vamos a reflejar en la gráfica. Sí, se entiende. Bueno, si han entendido eso, están liberados de las clases prácticas de cálculo 1. ¿Puedes entrar un poco a la gráfica, profe? Sí, sí puedo. Veamos si puedo. Ahí. Ahí está, gracias. Bien, entonces nos estaremos viendo ya sea en la consulta de la semana próxima, durante el parcial, o bien nos vemos en cálculo 2. Espero que nos veamos en cálculo 2. Profe, muchas gracias.